Si tienen sus Biblias, ábranlas a Hebreos capítulo 12. Estoy disfrutando de estar aquí sentado en la plataforma, mirando alrededor y viendo a personas que aún no conozco. Donde quiera que miro, tengo amigos. Y eso es maravilloso. Los amigos son importantes. Pero saben, hay algunas personas que faltan este año, que antes estaban aquí. Y solo quiero mencionarles esta mañana que extraño a mi amigo Noah Scott. El hermano Scott no va a estar aquí. Saben, escucho sus sermones en podcast. He escuchado ese sermón suyo sobre su experiencia de santificación probablemente unas 25 o 30 veces. Me he sentado a escucharlo. Y lo increíble es que como a las 4 de la mañana el día que él murió, yo acababa de escuchar ese sermón y mi almohada tenía algunas lágrimas. Y 1 o 2 horas después entré a Facebook y ahí estaba esa foto. Él había fallecido. Mi querido amigo Noah Scott. La primera vez que conocí al hermano Scott e intenté predicar con él fue en un pueblito llamado Vermontville, Nueva York, allá arriba en las montañas Adirondack, y fue mi primer intento de ser predicador y evangelista en un campamento. Ahora, ya había ido a estudios bíblicos muchas veces y hecho eso. Descargábamos el carro y la esposa de él le dijo a mi esposa, Noel está nervioso de predicar contigo. ¿Qué pasa aquí? Él está nervioso y él siendo este gran hombre de Dios. Al día siguiente, en el desayuno, descubrí que el hermano Scott tenía sentido del humor. Estábamos sentados en aquel pequeño comedor de Vermontville. Muy en serio, él dijo, doctor Kaufman, ¿has oído hablar del censista y la casa de las personas con discapacidad mental? Y yo dije que no. No sabía hacia dónde iba esto. No estoy seguro de que fuera políticamente correcto. Él dijo, sí, el censista tocó a la puerta y vino un niño. El censista dijo, muchacho, ¿está tu padre? No. ¿Dónde está él? En una institución. Oh, siento que tu padre esté en una institución. ¿Está tu madre? No. Bueno, ¿dónde está ella? Pues ella está en una institución también. El censista sigue y por fin llega hasta un hermano. ¿Tienes hermano? Él dijo, sí, tengo. Él dijo, bueno, ¿dónde está él? Bueno, él está en Harvard. ¿Cómo? ¿Tienes un hermano que estudia en Harvard? No, lo estudian a él. Ese fue el chiste políticamente incorrecto que Noel Scott me contó. Así que les he dicho a mis estudiantes que si no pueden llegar a Harvard como estudiantes, tal vez puedan llegar como espécimen. O pueden regresar aquí e inscribirse en una de estas universidades. Les tomaremos como espécimen, al menos. Pero saben, les pedí que abrieran a Hebreos capítulo 12 y ese primer versículo dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y saben, me pregunto, y hermanos predicadores, todos nos hemos preguntado, ¿quiénes conforman esa grande nube de testigos? Me pregunto si las personas en el cielo saben lo que está pasando aquí. ¿Sabe mi amigo Noel Scott lo que está sucediendo ahora mismo? Tengo un amigo que invito a los seminarios. Él es un ortodoxo griego, el padre David Tillman. Lo quiero mucho. Él salió de la iglesia episcopal. Esa es la iglesia de Inglaterra en los Estados Unidos. Su padre quería que fuera sacerdote, pero él decidió que no quería ser un sacerdote liberal. Así que se unió a la Iglesia Ortodoxa griega y yo lo invitaba cada semestre para que diera una charla de 3 horas sobre la ortodoxia griega. Lo recogía en el McDonald's en Canton. Eran como 60 millas de camino hasta el seminario de Ashling. Y una noche le dije, Padre, dígame, ¿qué es eso de que ustedes rezan a los santos? Bueno, doctor Kaufman, me dijo, ¿no ha ido usted a una reunión de oración miércoles por la noche? Curioso que usara esa palabra. ¿No ha ido usted a una reunión de oración miércoles por la noche y está llevando alguna carga y busca a algún santo anciano de la iglesia en quien confía y le pide que ore por usted? Sí, le dije, bueno, me dijo, ese es el problema con ustedes, los metodistas wesleyanos. Cuando su gente muere, los entierran y los olvidan. Nosotros creemos que ellos están vivos con el Señor, y si le pidió que orara por usted un miércoles en la noche, ¿por qué no le pediría ahora? Y yo tenía buena respuesta para él. No estoy listo para irme y unirme a la Iglesia Ortodoxa griega, pero el padre Tillman ama al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. No se lo digo a él, pero creo que probablemente él llegará al cielo a pesar de su religión, no por ella. Pero bueno, tal vez esos santos están orando por nosotros esta mañana. Quizás podemos pedirles que nos ayuden mientras hablamos. Ahora el texto asignado para hoy, el hermano Planck me ha asignado Hebreos 12:14.
Ese es un texto muy bueno para una convención de IHC. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, como saben, yo enseño la historia de la iglesia, y ustedes, muchos de ustedes han sido estudiantes en institutos bíblicos, saben que en la iglesia antigua, especialmente, había dos grupos, los llamamos los apologistas y los polemistas. El trabajo de los apologistas era, en cierto modo, defender el cristianismo ante los de afuera. El cristianismo era un fenómeno nuevo en el Imperio Romano. Lo fue durante varios siglos. Los jóvenes que habían estudiado filosofía, mentes brillantes, con versos relativamente nuevos, defendían el cristianismo, y luego con el paso del tiempo surgió otro grupo, los llamamos los polemistas, y su tarea era proteger las doctrinas de la Iglesia contra la herejía. Y esta mañana estoy pensando en este texto, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y estoy pensando un poco desde una perspectiva apologética y también un poco desde el campo de la polémica. Saben, Pablo desempeñó ambos roles en su ministerio. Si revisan sus epístolas, encontrarán secciones donde claramente está actuando como apologista. Está defendiendo el cristianismo contra quienes intentan atacarlo y cosas por el estilo. Y en otro momento está tratando de mantener la herejía fuera de la iglesia. Y por cierto, pastores, su ministerio debería tener un equilibrio entre la polémica y la apologética. Los predicadores a menudo se inclinan a un lado. Ahora, entiendo que esto no es un encuentro ministerial, pero hay muchos predicadores aquí sentados, y solo quería mencionarles eso. Asegúrense de mantener un trabajo equilibrado. Defiendan el Evangelio así como lo propagan. Queremos mantener la herejía fuera de esto, y me alegra mucho que el hermano Planck me haya pedido hacerlo. He acudido a él al menos 3 veces preguntándole, ¿qué quiere que haga con este texto, hermano Planck? Y él, muy sabio, no me ha dicho nada porque sabe que si me hubiera asignado un tema y quedara mal, yo echarle la culpa a él. No cayó en la trampa, así que simplemente me dejó aquí colgado con esto. Así que lo que quiero decir, primero que nada, ¿qué está diciendo este texto? ¿Y qué no está diciendo este texto? Ustedes se sorprenderían. Hay muchas cosas que supuestamente se dicen de este texto que en realidad no dice. Así que voy a analizarlo desde ambos ángulos un poco a medida que avancemos, siempre mirando ese horrible reloj de allá atrás. Asegurémonos de entender lo que el texto dice. El hermano Adam Buckler, el hermano Byers, el hermano Planck, en todos los buenos mensajes que hemos escuchado hasta ahora, sin duda anoche, nos dicen mucho sobre lo que el texto dice. Básicamente, el texto dice que la santidad es necesaria para llegar al cielo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Debemos andar en toda la luz que tenemos. Escuchan, no puedes caminar en luz que no tienes. Parece que el ladrón arrepentido entró al paraíso. Dudo que alguna vez él hubiera escuchado buenos mensajes sobre la santidad. Simplemente anduvo en la luz que tenía. Y saben, he dicho esto al viajar a diferentes lugares. No voy al cielo porque haya sido santificado por completo. Voy al cielo porque he sido justificado. Mi historial fue borrado y he andado en toda la luz desde entonces. Y eso es todo lo que puedes hacer, amigo, andar en la luz. No puedes andar en una luz que no tienes, así que simplemente vamos a andar en la luz que tenemos. Y noté esto, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, déjenme decir algo sobre las palabras. Hace algunos años escribí un libro. La gente seguía diciéndome que tenía que escribir un libro. Yo escribía artículos para periódicos de nuestra denominación y decía, cuando sea ancianito, tal vez me acerco a una computadora y escribo un libro, pero luego llegó el COVID, así que tuve algo de tiempo libre. Así que escribí ese libro, básicamente un examen de la doctrina de la entera santificación llamado Del aula al corazón. Mi pastor en Hope Sound aún no lo dice bien, él lo llama Del corazón al aula. Bueno, está bien. Ese no es el título. Se nota que él está muy metido en el libro, igual que mucha otra gente con la que hablo sobre el libro. Pero después de un tiempo a la gente le empezó a gustar el libro. Recibo mensajes de madres que dicen, estoy estudiando su libro con mis hijos alrededor del altar familiar, y predicadores dicen, nuestro líder de clase está usando su libro los miércoles en el culto.
Cubren un capítulo cada semana. Después de un año, Sid Grant y Harry Santiago me dijeron, su libro está escrito en un buen nivel para nuestros pastores hispanos que necesitan estudiar la teología. ¿Podemos traducirlo al español? Dije, bueno, supongo que sí. Así que la secretaria del hermano Grant se encargó de la traducción. Y después de que ella terminó, consiguieron a Stephen Hyde, que habla español con la misma fluidez que usted y yo hablamos inglés. Y él lo revisó durante varios meses y por fin estuvo listo. Nunca me imaginé que estaría disponible en español. En Hobe Sound me divertí mucho. Fui una noche después del culto del campamento hispano. Me dejaron hablar un poco y luego me tomaron fotos firmando autógrafos de mi libro con los pastores hispanos que se sonreían. Tengo muchas fotos, qué hermoso. Nunca imaginé que pasaría eso. Y luego me llegaron y me dijeron, ahora queremos traducirlo al árabe. Y se tradujo al árabe. Ustedes conocen a Eric y Hannah Kunz. Hannah se crió en Jordania. Habla árabe con fluidez. Ella ha revisado el libro. Ahora, los libros tienen que ser revisados y ese es mi punto aquí esta mañana. Este texto dice, seguid la paz con todos. Y saben, las palabras tienen significado. Les digo a mis estudiantes, las palabras tienen denotaciones, que es la definición exacta de la palabra, y luego tienen connotaciones, que es cómo se puede usar la palabra. Cuando estoy frente a la congregación china en West Palm Beach, cuando digo pecado, ellos tienden a pensar en ello como una sensación de muy profunda vergüenza. Para ellos, pecado evoca vergüenza. En la congregación árabe, cuando digo pecado, tienden a pensar en ello como un crimen. Nosotros no lo vemos de ninguna de esas maneras, pero eso es lo que significa en sus mentes. Y cuando uso la palabra campamento en el libro, ellos piensan en un campo de entrenamiento militar. ¿Captan la idea? Las palabras tienen connotaciones y tiene que haber personas como Steve Hyde y Hannah Kunz para desglosar esas palabras para que signifiquen para esa gente lo que yo quiero que signifiquen. Ahora, como dije, leyendo aquí, seguid la paz con todos. Se me ocurrió mientras venía manejando para acá que yo iba siguiendo vehículos en la autopista. Ustedes también lo hicieron. De vez en cuando se salían al carril de adelantamiento. Siguen a alguien, luego esa persona se cambia de carril. Así que yo iba siguiendo. Eso es realmente lo que el apóstol quiere decir aquí en este libro, seguir la paz. Bueno, en parte sí. En realidad significa perseguir la paz y perseguir la santidad. Y tengo un ejemplo de eso. Cuando era niño, vivíamos en una granja. Teníamos una perra beagle, una beagle hembra. Se llamaba Sport, y al otro lado del campo había un huerto, y ahí solía haber conejos. Y podía subirme al piso de arriba y mirar por la ventana de mi cuarto, y veía a Sport allá arriba. Ella estaba cazando, estaba persiguiendo. Desde donde yo estaba podía ver al conejo delante de ella. Ella no lo podía ver, yo la veía olfateando por ahí, bajaba por allá, luego volvía y venía para acá, de repente encontraba el rastro, movía la cola y ladraba un poco. ¿Qué estaba haciendo? Estaba persiguiendo el conejo. ¿Captan la idea? Eso es muy diferente a simplemente seguir un carro por la autopista. Así que persigues este asunto de la santidad, amigo. Sigue su rastro y te sorprenderás a dónde te puede llevar. Dios dice que persigas la paz, que persigas esta santidad. Ahora, este texto no está diciendo algunas cosas que son muy peligrosas. Mucha gente usa este texto para decir que, a menos que estés completamente santificado, no puedes ir al cielo. No dice eso de ninguna manera. Simplemente dice que la santidad es lo esencial. Si quieres ir al cielo, necesitas santidad. No puede usarse este versículo para decir que uno no puede ir al cielo a menos que esté completamente santificado. Eso dejaría a muchísima gente fuera. Pero ¿saben qué? He escuchado cosas muy extrañas desde el púlpito. No voy a dar nombres esta mañana, pero estoy pensando en un gran evangelista. Todos ustedes lo han escuchado. Él ha predicado aquí. Una noche, un sábado, en Stoneboro, se levantó frente a una gran congregación de probablemente cerca de, 1,600 a 1,800 personas. No sé cuánta gente cabe en ese tabernáculo. Alguien había cantado una canción y la congregación estaba bastante animada, y él se acerca al púlpito para empezar su mensaje. Escuchen bien lo que dijo. Bendito sea Dios, dijo, si eres salvo, eres mi medio hermano.
Y si eres santificado por completo, eres mi hermano de verdad. Y yo estoy sentado allá atrás pensando, ¿qué clase de teología loca es esta? Y a la multitud del campamento le encantó. O sea, todavía estaban gritando y alabando a Dios, porque si eres salvo, eres su medio hermano. Ahora, él no lo decía con mala intención. Probablemente esa noche iba a enfatizar su mensaje de santidad. No sé qué tenía en mente. Quizás solo era un cliché simpático para usar. No sé. A la gente le gustó. Pero eso está mal. Dije que los evangelistas son algunos de los peores teólogos que conozco. El verano pasado nos sentamos y contamos. He predicado como evangelista en unos 180 campamentos y campañas. Supongo que me incluye a mí. Pero uno tiene que tener cuidado con lo que dice desde el púlpito. Tiene que recordar el lado polémico de esto. ¿Qué dice realmente el texto? No dice que si eres salvo, eres mi medio hermano. Si eres santificado, eres mi hermano completo. Escuchen, no tienen que menospreciar la primera obra de gracia para engrandecer la segunda obra de gracia. Cuando Dios te salva, es un evento maravilloso, amigo. Y cuando te levantas de ese altar de oración, ya estás listo para el cielo. Debido a la expiación, Dios te ha llamado, tú has escuchado su llamado, has respondido, Él te ha justificado. Cantamos que Él perdonó mi transgresión, pero saben, en esta visión de la teología, yo preferiría ser justificado que perdonado. ¿Saben por qué? Porque cuando uno es perdonado, cuando el gobernador perdona a ese tipo, sea cual sea su crimen, eso no elimina el crimen y tampoco elimina la pena más adelante si no se porta bien. Pero cuando eres justificado, todo queda borrado, es como si nunca hubiera ocurrido. Dios te ha justificado, Él te ha regenerado. Eres un cristiano nacido de nuevo. Él te ha adoptado en la familia celestial y Jesucristo es tu hermano completo y todos somos hermanos completos. Pero lo otro es que Él te ha santificado inicialmente. Ha comenzado el proceso. He escuchado a personas decir, bueno, ¿qué pasa si soy salvo y estoy andando en toda la luz y empiezo a luchar con el corazón carnal? ¿Me hará apartarme la carnalidad? Yo pasé 20 años en el ministerio como pastor y ustedes, pastores, tienen que tener mucho cuidado en cómo tratan a las personas. Algunas personas niegan la carnalidad. He leído relatos de personas que fueron salvos y pasaron meses y meses negando que tuvieran alguna carnalidad. Y luego, poco a poco, ella empieza a asomar la cabeza y la verás, la confesarás y la enfrentarás. Surge la pregunta, ¿son pecados los rasgos carnales? Si alguien, por ejemplo, pierde los estribos, ¿eso significa que se apartó, que se iría al infierno si muriera? Bueno, no lo creo. Los rasgos carnales no involucran la voluntad. Síganme con atención. Cuando alguien está a punto de perder los estribos, no dice, sé que es malo perder los estribos, pero voy a dar el consentimiento de mi voluntad para hacerlo. Escuchen, déjenme hacer un paréntesis y decirles, no han pecado hasta que han dado el consentimiento de su voluntad. En la clase de Pentateuco me encanta hacer que los estudiantes piensen. Llegamos al capítulo 3, a Eva frente al árbol, y les pregunto, ¿en qué momento Eva cruzó la línea? ¿En qué momento comete el pecado? Digo, las manos no se extienden hacia el fruto a menos que reciban un impulso del cerebro. Si ella está extendiendo la mano, ¿es ahí cuando peca? O tal vez no es hasta que, digamos que es una manzana, rompe el tallo y empieza a regresar. ¿Es ahí cuando peca? O tal vez ella no peca hasta que lo mastica y se lo traga. ¿Cuándo pecó ella? Todo es parte del mismo gran acto, pero les voy a decir algo, pueden ser muy precisos en esto. Ella pecó al dar consentimiento de su voluntad. Si nunca hubiera movido ni un músculo, ya habría consentido. Como decimos, en ese momento ya habías comprado la granja. En el instante en que das el consentimiento de tu voluntad, dices, bueno, tal vez solo estás adivinando. Bueno, Jesús dijo que el hombre que miraba a una mujer para codiciarla ya era culpable del pecado en su corazón. Él nunca movió un músculo, pero en el momento en que dijo, lo haría si pudiera, pecó. Este punto es importantísimo. Al recostar tu cabeza por la noche, el diablo puede decirte, hoy no te fue muy bien, quizás pecaste, puedes detenerte y analizar. Hice algo que sabía que estaba mal, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Di mi consentimiento para hacer eso, y si puedo decir que no, entonces estoy bien. Puedo saber dónde estoy. Escucho mucho de esa predicación semicalvinista.
Nuestra gente no sabe dónde está. La idea de pecar a diario de palabra, pensamiento y hecho se infiltra, y los pecados de ignorancia. Si olvido tu nombre, he pecado. Con esta mezcla de ideas, un nuevo convertido no sabe si puede vivir sin pecar. Sí puedes. Y los rasgos carnales no involucran la voluntad. Yo era pastor de la pequeña iglesia de Hagerstown antes de que construyéramos el nuevo edificio. Y mi antiguo supervisor pionero Russell Dunn visitó. Predicó en una pequeña campaña de avivamiento el martes, miércoles y jueves por la noche con 15 o 20 asistentes. Dio un ejemplo de cuando él era un nuevo converso en Michigan. Trabaja para un granjero, pero es un recién convertido. Y están cambiando la plataforma de la vagoneta de la granja. La vagoneta está en el piso del granero, el granjero está de ese lado y el hermano Dunn está de este lado. Tenía 18, 19 o 20 años antes de ir a GBS. Pusieron 3 clavos en cada tabla y eso se convirtió en una competencia. De repente dijo él, me di cuenta de que yo iba por delante del granjero y al granjero no le gustó. Para no dejarse humillar por el peón dijo, bueno, Russ, alimenta a los pollos. En otras palabras, detengamos esto antes de que me avergüence más. El hermano Dunn dijo, eso me enfureció. Dijo, lancé con fuerza ese martillo contra la puerta del granero. Creo que dijo que quebró una de las tablas de la puerta del granero. Y él dijo, ¿qué he hecho? Salió al campo de heno, se arrodilló y preguntó a Dios qué había sucedido. Años después, usando esa ilustración, lo llamé por teléfono. Dije, hermano Dunn, ¿diste el consentimiento de tu voluntad el día que lanzaste ese martillo? Él dijo, claro que no. Dijo, sucedió tan rápido que me asusté después de lo que había hecho. Celos. Estás mirando por la ventana de la iglesia y alguien llega en un coche nuevo y dices, wow, mira qué cochazo. Wow, debe ser agradable manejar ese. Y el Espíritu Santo dice, hijo, ¿tienes un problema aquí? ¿Qué está pasando? Y ni siquiera eres consciente de los celos hasta que el Espíritu Santo comienza a mostrártelos. Nadie se sienta y dice, sé que los celos están mal, pero doy mi consentimiento de voluntad para ser celoso. No funciona de esa manera. Así que cuando surgen los rasgos carnales, se los confiesas a Dios. Esa palabra confesar significa decir junto con. Le dices a Dios, ahora lo veo, no me gusta, trata con ello, confiesa esos rasgos. Y solo deja que Dios te ayude y sigue andando en luz y puedes vivir en victoria. Puede que te avergüences a ti mismo lanzando martillos. Tuve una discusión con un querido amigo mío que es un teólogo bastante bueno. Le conté la historia del martillo. Le dije, ¿tú crees que eso fue pecado? Bueno, él dijo, por supuesto que eso fue pecado. Dijo, ¿y si en vez de una puerta de granero hubiera habido una ventana ahí? Dijo, ¿y si hubiera habido una madre afuera empujando un carrito con su bebé y al pasar por la ventana, el martillo hubiera golpeado al bebé y lo hubiera matado? Dijo, sería culpable de asesinato. Claro que esa ira fue pecado. Ah, dije yo, espera un momento. ¿Y si hubiera tirado el martillo por la ventana y hubiera habido un perro rabioso afuera a punto de atacar al bebé y el martillo golpeó al perro, lo mató y salvó la vida del bebé? Ahora es un héroe. Él simplemente se quedó allí sentado y me parpadeó. Nunca puedo ganarle en una discusión, pero ese día no tuvo nada que decir. Ahora escucha, no puedes juzgar si tu acción está bien o mal solo por el resultado. Vale, hay mucha gente que dice, bueno, nadie salió lastimado, así que supongo que estuvo bien. No puedes juzgar si algo está bien o mal solo por eso. Todo empieza con la intención. ¿Sabías que hay un viejo aforismo en el metodismo que dice que la intención cuenta como el acto? Tú sabes tu intención. Dios sabe tu intención. A Él le importa más lo que era tu intención que cómo resultaron las cosas. No importa si salvó al bebé o no lo salvó. Dios sabe cuál es tu intención. Puedo acercarme a Brother Byers aquí después e intentar darle un cumplido por ese mensaje tan maravilloso de ayer. Y en mi humanidad me voy a trabar y a tartamudear y no me va a salir del todo bien. Y él se va a ir pensando, vaya, yo creía que Kaufman era mi amigo. Pero ¿saben qué? Aunque haya arruinado mi intento, Dios sabía que mi intención era darle un cumplido. Y les guste o no, en el cielo me contarán el cumplido a mi favor. Ahora, puede que después me entere y tenga que regresar y arreglar cuentas. Y déjenme darle la vuelta a esto. El hermano Scarborough está aquí. Puede que yo sienta algo en contra de él y después del culto lo busco y dirijo la conversación de tal manera que le pueda lanzar una puya. Y él no lo entiende.
Se va y dice, bueno, Kaufman sigue siendo mi amigo, pero ¿sabes qué? Dios sabía cuál era mi intención y tendré que responder por esa intención. Tendré que regresar y arreglar eso, lo haya notado él o no. ¿Entienden? Por eso dije que no pueden juzgar si algo está bien o mal solo por el resultado. Es lo que llevas por dentro. ¿Cuál era tu intención? Y me alegra tanto que él conozca mi intención. Amigo, si yo lo hice con buena intención. Ahora no puedes decirle a tu esposa, cariño, quería comprarte rosas para nuestro aniversario. Lo siento, era mi intención. Mira, eso no funcionará. Pero estoy hablando de que Dios conoce mi intención. Y puedo recostar mi cabeza en la almohada por la noche sabiendo que mis intenciones son correctas. Dios sabe que yo quería agradarle. Un día yo estaba en la casa de Joe Smith en Shelbyville, sentado en un pequeño escritorio en la habitación, y una señora me llamó por teléfono. Me dijo, Doctor Kaufman, creo que usted puede ayudar a mi hijo. Le dije, bueno, ¿cómo puedo ayudar a su hijo? Bueno, mi hijo se crió en una iglesia de santidad, pero ya no cree en las dos obras de la gracia. Él no cree en las dos obras de la gracia. Ella me dio su información. Él y yo hablamos, nos escribíamos y todavía nos mandamos mensajes de texto. Es un tipo inteligente, pero ha escuchado algunas cosas locas desde el púlpito y está convencido de que no existen dos obras de la gracia. Él dijo, ¿qué tiene de malo la primera obra de la gracia? ¿Acaso no es suficiente? Escuchen, no hay nada defectuoso en la primera obra de la gracia. Cuando te levantas de ese altar de oración, como dije, estás listo para el cielo. Él dice, bueno, ¿por qué se necesitan dos obras de gracia? ¿Por qué no tres? Algunos de ustedes me han preguntado sobre el libro Un siglo de la teología de la totalidad, por Mark Quanstam, que contiene un capítulo sobre Mildred Banks Winkup. Él dice, ¿por qué una obra? ¿Por qué dos? ¿Por qué no 100 obras? Casi burlándose de ello. Ahora, no tengo muchos pensamientos originales, pero un día tuve uno. ¿Podría Dios salvarte y santificarte al mismo tiempo? Y mi respuesta es, supongo que si Dios quisiera, podría, pero no quiere. Entonces se me vino a la mente la creación. Yo enseño Pentateuco y saben que en el primer día de la creación Dios hizo la luz. Y todo lo que Dios hace es perfecto. No hay nada defectuoso en eso. El segundo día separa la tierra seca y así sucesivamente. ¿Pudo Dios crear todo en 3 o 4 días? ¿Pudo hacerlo en un solo día? Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Así que eso no significa que haya algo defectuoso en lo que ha hecho. Si Dios te salva, te justifica, te limpia y comienza el proceso de santidad. Esa es una obra perfecta porque Dios la ha hecho. Y no tienes que empezar a burlarte de Él. Él nos llama la gente dog, la gente de las dos obras de gracia. Consiguió mi libro y empezó a leerlo. Luego empieza a hacer podcast sobre mi libro en Facebook. Ahí está, con ese micrófono enorme. Se sienta ahí y es un tipo inteligente. Y está sirviendo al Señor. Es misionero. No les voy a contar nada más, pero él dice, Kaufman está bien en cuanto a esto y esto. Ha rescatado a algunos del movimiento de santidad y representa el movimiento porque en su libro James Planck recomienda este libro y otros lo recomiendan. Así que él representa el movimiento de santidad y entonces él empieza. Pero no hay dos obras de gracia. ¿Qué tienes entonces? Bueno, él dice, Dios puede salvarte. ¿Qué recibes? La mitad del Espíritu Santo. Y surge la pregunta, ¿recibes al Espíritu Santo cuando Dios te salva? ¿Qué dice Romanos 5.1? Por tanto, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Pasando al versículo 5 dice, y el agape, el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, recibes al Espíritu Santo. Ahora surge una pregunta, ¿qué recibes? La mitad del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? Y solo estoy planteando preguntas que surgen en mis clases todo el tiempo. Y como respuesta daré una ilustración. Imaginemos un frasco de pepinillos de boca ancha. Digamos que tengo dos frascos. En uno no hay nada, en el otro hay un puñado de piedras. Y yo estoy aquí con una jarra de agua y los lleno a ambos hasta que rebosan. ¿Están ambos llenos? Bueno, ambos están rebosando, pero el que tiene las piedras realmente no está lleno porque parte del espacio está ocupado por las piedras. Esa es una analogía burda y las analogías pueden ser peligrosas, supongo.
Pero el punto es que cuando Dios te salva, te da todo el Espíritu Santo que puedes contener. ¿Entiendes? Esto es una analogía. Y a medida que te rindas, Él te dará cada vez más. Y gracias a Dios que puedes llegar al lugar donde Dios te santifica por completo. Sí, recibes al Espíritu Santo cuando eres salvo y no lo divides en partes. Hay tantos malentendidos. Una vez yo pastoreaba a una señora. Ella dice, bueno, hermano Kaufman, todavía no estoy santificada, así que sigo haciendo esto y esto y el otro. ¿Cómo? Se nota que ella está andando en toda la luz, ¿verdad? Ella sabe que está mal, pero sigue haciéndolo bajo la excusa de, bueno, todavía no estoy santificada. Así es como va la cosa. Bueno, tenemos que enfatizar, estoy viendo el reloj, tenemos que enfatizar dos obras de gracia y tenemos que recalcar el hecho de que hay una obra progresiva, un seguimiento persiguiendo la santidad. No estoy satisfecho conmigo. ¿Tú ya estás satisfecho contigo? Oliver Cromwell, el gran puritano, el que lideró ese nuevo ejército modelo y dirigió el protectorado de Inglaterra durante varios años. Él dijo, el que deja de hacerlo mejorar, deja de hacerlo bien. Eso está bastante bien para Oliver Cromwell. Si estás satisfecho con donde estás, ahí hay un pequeño déficit. Quiero ser mejor hoy de lo que fui ayer. Quiero acostarme en mi almohada por la noche y decir, mejoré en algo hoy, Señor, todavía estás trabajando en mí. Y este asunto es tanto un proceso como una crisis. Recuerdo un día que estaba descargando, creo que fue en Marion, Indiana, para el campamento Midwest Pilgrim. Creo que John Parker era mi compañero de predicación. Sacando yo el equipaje del auto, él pasa y conversamos. Bueno, Dr. Kaufman, dice, ¿cree usted en el proceso o en la crisis? ¿Es usted de proceso o de crisis? Solo estaba tratando de iniciar una discusión teológica y nos divertimos un poco con eso. ¿Saben qué? Sí, es un proceso. Y también hay una crisis. Y Wesley vio esto. Ahora, eso me gusta. Podría hablar otra media hora de eso. Uno puede hacer que Wesley diga lo que uno quiera. Si toman a un Wesley temprano, de 1 año o 2 después de que nació de nuevo en 1738, cuando su corazón fue extrañamente calentado, él cambia en sus ideas. Al principio, él decía que uno no podía alcanzar el amor perfecto hasta que lo hubiera buscado toda una vida casi al final del camino. Wesley no nos dijo cómo sabríamos que estábamos llegando al final. Pero luego él establece las sociedades metodistas y las reuniones de clase y empieza a escuchar a la gente testificar de ser santificada dentro de meses, semanas y días. Y en mi libro tengo el relato de Grace Patty, quien fue salva por la mañana y su hermano la guió a la santificación por la tarde y Wesley lo aceptó. Tengo la nota al pie en mi libro, supongo que uno puede ser salvo y santificado el mismo día si lo entiende. Wesley dice, conoce tu enfermedad, luego busca la cura. Y dijo esto, le escribió una carta a su hermano. Esto me gusta. Charles le dijo, insiste tú en la bendición instantánea, y así yo tendré más tiempo para mi llamado particular, que es la obra gradual. ¿Y saben qué quiero decirles esta mañana? El reloj dice que son las 10. Lo hice. Tengo 2 páginas más de notas, pero voy a darle lugar al hermano Casaví. No, al hermano Planck. Hermano Planck, hice lo mejor que pude. Ojalá me hubiera dado un tema. Podría haberlo hecho mejor.